escoltarem una nova ponència. Porta per títol L'acompanyament de les persones joves per afrontar els desafiaments del segle XXI i qui la pronunciarà serà Jorge Barudi. Ell és neuropsiquiatre i psiquiatre infantil. Barudi es va exiliar a Bèlgica per la dictadura del general Pinochet i allà es va formar en psicologia. És fundador d'Èxil, centre mèdic psicosocial per a víctimes de violència i tortura. La prevenció i el tractament dels efectes de la violència en infants, adolescents i la comunitat és el seu camp de treball, sobre el que ha publicat nombrosos llibres. Sisplau, senyor Barudi, si ens vol acompanyar. Per aquí al costat, per les escales. Perfecte. Endavant. Bueno, es un placer y más aún amplificado por lo que he escuchado, ¿no? Primero que nada, voy a hacer referencia a alguien que me ha marcado, que me ha encantado desde que vivo en Cataluña, que es Pepe Rubianes, ¿no? Pepe Rubianes decía que él era galaico catalán. Yo diría que después de 25 años vivir en Cataluña, yo me considero un chilensis catalán. Por lo tanto, esto también sirve para pedirles disculpas de que voy a hablar en chilensis, o sea, en chileno, ¿no? Me habría gustado poderlo hacer en catalán, que es vuestra lengua, ¿no? Con el cual tenemos una relación afectiva, real. Yo tengo una hija que acaba de cumplir 18 años, que se educó aquí, que es una catalana de cepa, ¿no? Si se puede acercar porque los micros son muy direccionales. Sí, sí. Ahí estoy bien, ¿sí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, la otra cosa que quería plantearles es que mi ponencia es una ponencia que entra dentro de lo que podríamos llamar una narrativa resiliente, ¿no? Una narrativa resiliente quiere decir que al mismo tiempo es una ponencia que intenta aportar un cierto realismo, una lectura realista del mundo que nos toca vivir en el siglo XXI y que le toca sobre todo vivir a los niños y a los jóvenes, pero al mismo tiempo es una ponencia que intenta ser esperanzadora, ¿no? Y evidentemente que después de haber escuchado, ¿no es cierto?, los contenidos de las dos tablas, digamos, y sobre todo las entidades, este lado esperanzador están como, digamos, fortalecidos, ¿no? Yo quisiera plantearles, yo creo que tengo que... Ahí. Quisiera plantearles esto, ¿no? Que la vulnerabilidad, digamos, que uno de los desafíos, justamente prioritarios de la colectividad, de la sociedad, del mundo adulto, tendría que ser justamente acompañar a la infancia y la juventud, ¿no? Porque son nuestro bien comunitario, ¿no es cierto?, para que tengan todas las oportunidades para, desde mi perspectiva, digamos, ¿no?, un neurodesarrollo sano, ¿no? Y hoy día todas las investigaciones muestran que la base fundamental para lograr este neurodesarrollo sano, ¿no?, es el buen trato, ¿no? Es el buen trato, es decir, que los niños fundamentalmente, desde que están en el útero de sus madres, ¿no es cierto?, en las edades tempranas y posteriormente, digamos, en la infancia más tardía y en la adolescencia, sean acompañados por contextos relacionales, ¿no?, de buenos tratos, ¿no? Disculpe, señor Barudi, vamos a subirle un poquito más porque es que no se le escucha nada. No se me escucha nada. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora tengo que acercarme más. Bueno, dicen que tenemos esta especie de, no sé, característica que dicen que los chilenos, porque estamos tan lejos por allá, detrás de la cordillera, digamos, ¿no?
detrás de la cordillera nos acostumbramos a hablar bajito, o sea, no tenemos la necesidad de gritar, o sea, ¿no? Hablamos bajito, digamos, porque... Y entonces, pero ahora voy a sacar voz, ¿no? Voy a sacar voz para compartir. Bueno, entonces decía yo, a partir de ahí tenemos que considerar... Venga conmigo, señor Baruti. De seguida el micròfon i esperem que puguin sentir-lo bé. Serà la ponència que ens donarà pas a anar fins a la pausa del dinar. Jo em permeto recordar-los aquelles indicacions que els hem dit abans. Recordin que a banda de tenir un gomet en la seva acreditació, tots tenen a la bossa algun material, oi que sí? Un paper. Jo només els recordo que ho tinguin a punt perquè just després de la seva intervenció, que ara segur que escoltarem d'una manera magnífica, els farem servir. Per tant, tinguin-ho a mà i ara sí escoltem el senyor Baruti. Esperem que amb el so correcte. Vale, gracias. Bueno, yo no sabía para dónde me llevaban, ¿no? Pero ahora que me han puesto este cacharrito me siento como un Star Rock aquí, digamos, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, ¿no es cierto? La vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia en el siglo XXI, yo retomo esta idea que compartió muchas veces conmigo un gran amigo, ¿no? Porque en este trabajo, ¿no es cierto?, uno hace grandes amigos, ¿no es cierto? Hay una resonancia en nuestra finalidad y ese amigo se llama Boris Cyrulnik, que es uno de los grandes, digamos, científicos europeos, francés, que ha trabajado mucho y sigue trabajando, a pesar de que tiene más edad que yo, para desarrollar el paradigma y profundizar sobre el paradigma de la resiliencia, ¿no? Entonces, el Boris dice, claro, si la vergüenza del siglo XXI, ha sido, digamos, si la vergüenza del siglo XX ha sido la existencia de los campos de la muerte, ¿no es cierto? Si no se corrigen, si no hay cambios estructurales, digamos, en el mundo en que vivimos, a lo mejor estamos en la antesala de que la vergüenza del siglo XXI sea la masacre física y mental de los niños y de los jóvenes. Y entonces uno dice, uy, estamos en un realismo, digamos, pero al mismo tiempo él dice, ¿por qué el imperio del dinero se mundializa más que nunca, ¿no? Y gracias a la tecnología, de tal manera que el triunfo de unos conlleva evidentemente el hundimiento de los otros, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, ¿no es cierto?, estamos obligados también a tener esta mirada del mundo del mundo que se está construyendo, ¿no? Que es un mundo que tiene muchos contextos que son contextos traumatogénicos que producen sufrimiento, que producen dolor, ¿no es cierto? Y además que se acumulan para la juventud, para la infancia y la juventud en el siglo XXI. Tenemos primero el modelo, digamos, económico, es un modelo de mercado, digamos, un modelo de globalización neoliberal. Y ese modelo, evidentemente, ¿no es cierto?, tiene que producir para poder sobrevivir. Individualismo, tiene que producir consumismo, utilitarismo, rivalidad entre los pares, falta de solidaridad, etc. El otro elemento que enfrenta nuestra juventud hoy día es la destrucción del medio ambiente, ¿no es cierto? El cambio climático, las catástrofes naturales, ¿no? Y después tenemos el tema de los malos tratos infantiles, infanto-juveniles. Cuando hablamos de malos tratos, no solamente nos referimos a lo que sucede al interior de la familia, ¿no es cierto?, sino que también nos referimos al tema de las instituciones, ¿no? Al tema de las instituciones. E incluso aquellas instituciones que tienen como tarea y misión proteger a los niños y las niñas y a los jóvenes más vulnerados, más vulnerables, ¿no es cierto? ¿Bien? Entonces, también tenemos que hablar de malos tratos, lo decíamos, institucionales, también los malos tratos sociales, ¿no? ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué mundo estamos construyendo
digamos, para que los niños y los jóvenes se sientan, digamos, parte de una sociedad, digamos, en el cual ellos tienen participación y se sienten reconocidos como sujetos. Y nos queda por último, ¿no es cierto?, la proliferación de los contextos de violencia organizada. Evidentemente, la mundialización del armamentismo y de la guerra, ¿no? Y como ustedes y yo, ¿no es cierto?, tenemos afortunadamente recursos para reflexionar, ¿no? Y reflexionar y pensamos, las guerras, ¿no es cierto?, las guerras que producen atrocidades enormes a la población civil, a los niños y a las jóvenes, ¿no? Son contubernios entre los poderosos, ¿no? Entre los poderosos. No voy a entrar en profundidad en ese tema para que no salgamos tan deprimidos de mi conferencia, ¿no? Pero en realidad, ¿no?, tenemos que reconocer que hay un riesgo de traumatización acumulativa. Las secuelas no se las voy a enumerar, que es una mirada, digamos, que tiene que ver con mi pertenencia profesional, ¿no? O sea, se pueden enumerar, son chiquillos y chiquillas que nosotros vemos en nuestra práctica cotidiana, digamos, tratando de aportarles, digamos, traumaterapia, esperanza, digamos, y una visión, digamos, de que a pesar de, ¿no es cierto?, un mundo diferente es posible. Son chiquillos que tienen trastornos traumáticos del apego, chiquillos que tienen trastorno de la respuesta frente al estrés, están hiper o hipoactivados, ¿no es cierto?, tienen riesgos permanentes de regulación emocional, de conducta, ¿no? Tienen trastornos en el desarrollo, trastornos alimentarios, los suicidios, las conductas violentas y hipersexualizadas. Todo se puede explicar también si tomamos en cuenta el entorno en que los chiquillos y las chiquillas les toca vivir. Y no me refiero no solamente al entorno familiar, sino que también al entorno social. Entonces, afortunadamente, y ahí vamos al otro polo, que es el polo esperanzador, afortunadamente tenemos evidencia científica, tenemos soportes científicos para imaginar, digamos, que todo puede ser diferente, ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las ideologías y las creencias, el sistema de creencias, podríamos decir, están en crisis. Lo que no está en crisis y lo que ha avanzado de una forma extraordinaria estos últimos años es en los aportes, digamos, científicos, la ciencia, ¿no? Y dentro de la ciencia tenemos aportes maravillosos de la neurociencia, la teoría o paradigma del apego, la biosociotraumatología, la epigenética, el paradigma de la resiliencia y el enfoque sistémico del tercer orden. Voy a hacer lo más rápido y sintético posible, ¿no? Para poder intentar hacerlo en el tiempo que se me ha dado, ¿no? Bueno, evidentemente, la neurobiología, las investigaciones de neurobiología de estos últimos 15 años no dejan ninguna duda, ¿no es cierto?, que el funcionamiento del cerebro y de la mente, de lo que somos, hacemos, sentimos, pensamos, tiene que ver con una interacción muy estrecha entre el genoma, o sea, entre los genes, pero sobre todo, digamos, modulados por la calidad de las relaciones interpersonales. Por lo tanto, los contextos de buenos tratos, ¿no es cierto?, de malos tratos van a determinar, ¿no es cierto?, de una forma fundamental, ¿no?, digamos, el desarrollo, el neurodesarrollo, ¿no?, la existencia no de una personalidad saludable, de comportamientos saludables o comportamientos destructivos o autodestructivos, ¿no? Y en eso hay mucha investigación. Los buenos tratos, ¿no?, un paradigma en el cual hemos trabajado mucho, ¿no es cierto?, son una garantía para asegurar un neurodesarrollo saludable. Pero además, ¿por qué? Porque tenemos un cerebro, ¿no es cierto?, afortunadamente un cerebro que tiene una gran plasticidad estructural y que tiene una gran capacidad de autoorganización si recibe los estímulos necesarios. ¿Y cuál es el mayor estímulo para que un cerebro se desarrolle sanamente? Es el amor, ¿ah? Es la afectividad, es el respeto, ¿no es cierto? Es una relación, digamos, que reconozca al otro o a la otra como un sujeto legítimo en la relación interpersonal, ¿no? Y lo de los malos tratos, evidentemente, los malos tratos están asociados a la adversidad, están asociados a están asociados a la experiencia
traumática, de la experiencia, ¿no? Al trastorno de conducta, etcétera, etcétera. Por eso que, ¿no?, tenemos que siempre pensar, ¿no?, el aporte que hacemos desde esa perspectiva más neurocientífica, que cuando a un joven o cuando los jóvenes presentan comportamientos que nos parecen comportamientos desviados, que se hacen daño a sí mismos, que hacen daño a la sociedad, ¿no es cierto?, ¿no? Tenemos que pensar, no es qué es lo que les pasa a ellos, sino que queremos pensar en qué es lo que les hicieron a ellos, ¿no?, o qué es lo que les está pasando a ellos, ¿no? Y tenemos que pensar, hay un cambio de mirada, digamos, un cambio de mirada. El problema no está solamente al interior del joven, el problema está en el entorno que no es capaz, que no ha sido capaz o que ha producido experiencias terriblemente desorganizadoras de su neurodesarrollo. La neurociencia nos da mucho material. La neurociencia nos permite un mapeo del cerebro hoy día extraordinario. La neurociencia nos permite hoy día reconocer que el cerebro fundamental es el cerebro social basado en las zonas subcorticales, ¿no?, que lo importante, lo más fundamental es la emocionalidad, la afectividad, la relación interpersonal. Si eso está bien consolidado desde la infancia más temprana, incluso desde la vida intrauterina, ¿no es cierto?, esto es una base fundamental para la racionalidad, ¿no es cierto? Digamos, es una base fundamental. La neurociencia, y eso es fundamental porque las bases fundamentales, que son subcorticales, digamos, son el resultado de relaciones interpersonales bien tratantes, relaciones interpersonales sanas, digamos, ¿no?, relaciones interpersonales, ¿no?, que no solamente son familiares, insisto, son institucionales y sociales, ¿no? Entonces, la neurociencia nos permite, digamos, reconocer la importancia. Mire, el regalito que nos dio la naturaleza, dos hemisferios, un izquierdo y un derecho, que tienen funciones diferentes, que uno se desarrolla primero, que es el derecho, y que nos permite, digamos, primero a percibir el mundo, sentir la emoción, y después el izquierdo, que se agrega después, que nos permite, digamos, una racionalidad, nos permite la reflexión, el pensamiento, digamos, para incluso modular la emocionalidad, para modular, digamos, los deseos, ¿no? Ahora después el paradigma del apego, maravilloso. El paradigma del apego es el gran aporte de la psicología moderna, el paradigma del apego, ¿no es cierto? El paradigma del apego, digamos, plantea que en realidad, ¿no es cierto?, para poder desarrollarse, ¿no?, para poder, desde el punto de vista de la sanidad mental, desde el punto de vista, ¿no?, es fundamental, ¿no sé?, tener un adulto, por lo menos un adulto que sea una figura de apego, que responda a las necesidades de apego, a esas necesidades fundamentales de vinculación, porque las crías humanas son de las crías de los mamíferos las que nacen más inmaduras, son las más vulnerables por su inmadurez, y por lo tanto necesitan una figura adulta que les acompañe, ¿no es cierto?, que les acompañe, lo que llamamos la figura de apego principal, que, ¿no?, en una sociedad todavía dominada por el modelo, por la ideología o la violencia patriarcal, se focaliza mucho más en la madre, en la mujer, ¿no es cierto?, y hay que reconocerlo, por supuesto, la mujer desde el punto de vista biológico, hay que rendirle homenaje a la mujer porque es la figura de apego principal, si es ella la que aguanta 9 meses de embarazo, ella es la que aguanta un parto, digamos, que no vamos a idealizar. Las que son mujeres aquí que han parido saben perfectamente que por mucho que le pongan mistificación, el parto es el parto, ¿no es cierto? Y que la mujer durante el embarazo y el parto tiene derecho a ser acompañada afectiva y socialmente por sus parejas, ¿no? Si es un hombre que pertenece a lo que llamamos la manada, la tribu, la red de hombres buenos, ¿no?, la acompañará y asumirá, digamos, de que también está embarazado emocionalmente porque está apoyando a su compañera, ¿no es cierto?, porque el hijo nació, concebido por dos, ¿no? Entonces, eso nos parece fundamental, ¿no?, el reconocimiento por una parte, de que el apego sano, el apego seguro, que da la seguridad de base, que da esta cantidad de jóvenes que ustedes conocen, que yo también, de jóvenes que son
terriblemente altruistas, que son terriblemente optimistas, que son constructivos, ¿no es cierto? ¿No? Que sufren por el sufrimiento de los demás, etcétera, etcétera, es porque han tenido apego seguro. Muchas veces la figura de apego se dio fundamentalmente en la madre, que es la figura de apego primaria, pero también apoyada por los hombres, digamos, pertenecientes a su núcleo familiar. Después, digamos, tenemos, sobre trastornos no me voy a meter porque, ¿no? Pero sí, sobre los aportes de la investigación sobre la biopsicosociotraumatología. Hoy día sabemos perfectamente, por todos los conocimientos, por el avance tecnológico, sabemos, digamos, el impacto que tiene, digamos, en el desarrollo del cerebro y el desarrollo de la personalidad de un niño, una niña, de un joven, cuando este joven ha sido sometido a experiencias traumáticas, experiencias de malos tratos. Sabemos, ¿no? Ese es el gran aporte, ¿no? Sabemos que los daños más importantes son los producidos por los progenitores y que los progenitores le hacen daño a sus niños no porque nacieron con un gen torcido. Los progenitores le hacen daño a sus hijos y a sus hijas porque ellos mismos no tuvieron los cuidados que legítimamente necesitaban para poder desarrollar esta capacidad de criar adecuadamente a sus hijos. Y que además, ¿no es cierto?, no tuvieron la oportunidad de ser protegidos adecuadamente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, un padre o una madre que maltrata, digamos, de alguna manera, es porque no ha tenido una oportunidad para desarrollar capacidades para una crianza saludable, y por eso que les hace daño a sus crías, ¿no es cierto? Pero claro, ahí tenemos que a veces hacer opciones que son dolorosas, que tenemos que proteger al chiquillo, a la chiquilla, al recién nacido, ¿no? Porque no podemos ser víctimas no podemos permitir que una víctima haga nuevas víctimas y esto se perpetúe, digamos, si no tenemos que... Por eso que la idea de la protección es una idea solidaria, es una idea, digamos, de proteger a nuestras crías, que son las crías del conjunto de la comunidad, no solamente de los que copularon para tenerla, digamos, tener como resultado ese recién nacido y posteriormente se transforma en un adolescente, ¿no? Todo lo que sabemos hoy día sobre trauma es importante, pero tenemos que reconocer que existe un 10%, 10 o 15% de los psicólogos, incluso que trabajan con infancia y adolescencia, ¿no es cierto?, que tienen formación en trauma. ¿No es cierto? Que ninguna facultad de psicología, ni menos de medicina, porque decir, ni menos en el MIR de psiquiatría, decía psiquiatría infantil que está recién, ¿no? Tiene una formación en trauma. Cuando hoy día se sabe que la mayoría de los trastornos mentales, entre comillas, ¿no?, trastornos patológicos, tienen que ver con experiencias traumáticas y muchas veces experiencias traumáticas acumulativas. Y estas experiencias traumáticas acumulativas no necesariamente tienen que ser, digamos, esta, digamos, terrible experiencia que conocemos a través de los medios, etcétera, etcétera, sino que muchas veces son experiencias que son como gotas que van, digamos, de alguna manera provocando grietas en las rocas, ¿no es cierto? Y que son microtraumas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, digamos, esta incapacidad, ¿ah?, esta soledad muchas veces de los progenitores para poder brindar este ambiente de buenos tratos a sus hijos. Entonces, la epigenética, esto es revolucionario, ¿no? La epigenética es de los últimos 10 o 20 años, o sea, el descubrimiento, digamos, de que incluso el ambiente puede de alguna manera tener una influencia en los genes, ¿no es cierto?, en los genes, ¿no es cierto?, y que de alguna manera, ¿no?, la genética, ¿no es cierto?, no es algo, digamos, que hay que sacralizar. La genética, afortunadamente, puede ser influenciada por el medio ambiente, ¿no?, tanto en el sentido constructivo como en el sentido destructivo, y eso es fundamental. Y la epigenética nos ha demostrado y nos ha dado elementos para entender por qué se produce una transmisión transgeneracional muchas veces. La transmisión transgeneracional de la violencia, la transmisión transgeneracional, digamos, de los trastornos de estrés postraumático después de una catástrofe, como fue, por ejemplo,
¿no es cierto? Las mujeres que estaban embarazadas y que sobrevivieron al ataque a las Torres Gemelas y desarrollaron un trastorno de estrés postraumático, y después cuando se hacen estudios, se descubre que sus crías que estaban en el vientre tenían una modificación por el impacto, digamos, traumático de esa experiencia, una modificación, ¿no es cierto? Y presentaban un trastorno de estrés postraumático, digamos, porque el entorno había provocado una modificación, digamos, de los genes, no del ADN, sino de la capacidad de los genes de transmitir la información de una forma adecuada a las células para que puedan, digamos, hacer frente a los desafíos que le plantea el entorno. La resiliencia es un gran aporte, ¿no? La resiliencia es un gran aporte, o sea, es el reconocer la capacidad que tienen los seres humanos para mantenerse vivos, ¿no es cierto? Y de alguna manera para superar la adversidad e incluso superar experiencias traumáticas que a veces son impensables. Pero la resiliencia es una capacidad, que es una producción social. Perdón, la resiliencia, ¿no es cierto?, es una fuerza que se crea gracias a la interrelación que tiene el joven con lo que llamamos tutores o tutoras de resiliencia. Y cuando, sobre todo la segunda tabla, digamos, yo los veía a todos los participantes como tutores o tutores de resiliencia, ¿no es cierto?, en el deporte, en la educación, en el desarrollo de políticas públicas para, digamos, facilitar, ¿no es cierto?, el desarrollo sano, saludable de los niños, de las niñas, de la juventud, ¿no es cierto? La resiliencia, ¿no es cierto?, es una fuerza para querer hacer las cosas bien después de haberlo pasado tan mal, ¿no es cierto? Pero para eso necesitamos tutores o tutoras de resiliencia, ¿no? Se necesita, digamos, una voluntad humana, y muchos de nosotros, de ustedes también, son tutores o tutoras de resiliencia y no lo han sido, y lo han sido sin sabiendo que lo son, ¿no? Porque la tutoría de resiliencia nace de esa capacidad que tiene el cerebro social humano, que es un cerebro altruista, que es un cerebro, digamos, empático, que es un cerebro fundamentalmente, digamos, destinado a producir solidaridad, ¿no es cierto? Es fundamental. Somos tutores y tutoras de resiliencia, ¿no? Y por último, esto es el enfoque ecosistémico de tercer orden. ¿De qué quiere hablar este caballero, no? El enfoque ecosistémico de tercer orden implica de que hoy día, ¿no?, gracias, digamos, al aporte de mucha gente, ¿no?, es que es la necesidad de introducir en la comprensión de las dificultades que enfrentan específicamente, porque estamos hablando de los jóvenes, una lectura ética y política de los contextos sociales y económicos y las ideologías impuestas, las culturas o las ideologías que se impuestas por los sectores dominantes, los sistemas de poder por los sectores dominantes. De eso tenemos que, ¿no?, introducir. Para eso que tenemos que tener una valentía. Y entonces, esta mirada ecosistémica de tercer orden nos permite decir que el siglo XXI estructuralmente existe una violencia, que es la violencia de la ideología de mercado, ¿no?, que produce dos tipos de consecuencias, ¿no? Porque es una violencia estructuralmente organizada, porque es subliminal, ¿no? Porque los afectados y las afectadas no tienen conciencia de que de alguna manera están siendo afectados. En esto, digamos, para no acaparar todo el discurso, ¿no?, a esto si a uno se le suma lo que llamamos la estupidocracia, ¿no?, la estupidocracia, ¿no?, que es reflejada en esto, ¿no?, la estupidocracia, digamos, que los compañeros y compañeras hablaron también cuando hablaban de burocracia. La burocracia tiene mucho que ver con este fenómeno que hoy día se llama la estupidocracia sistémica, ¿no? Es decir, digamos, es tomar decisiones, digamos, para que el expediente esté completo, ¿no? Pero la persona, el sujeto que está detrás de la necesidad, ¿dónde está? Se pierde, se diluye, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, esto lo dice de una forma mucho más interesante. Es una persona que ustedes quieren mucho, que yo también quiero mucho. Y yo les pediría a los compañeros que me pongan el discurso de nuestro querido Joan Manuel Serrat,
¿no es cierto?, cuando le entregan el honoris causa, y que hace una descripción maravillosa, digamos, de los riesgos que tenemos de vivir en una sociedad estructuralmente dominada por la ideología de mercado. Si me lo puedes poner, por favor. Tic-tac, tic-tac. ¿Va a salir o no? ¿Por qué no va a ser posible cuando porque me lo juraron y me lo rejuraron que iba a ser posible? ¿Ah? Pero me lo aseguraron, ¿no? Se van a privar. ¿Sí? Bueno, me dicen que voy a tener que seguir, pero yo con una frustración, sí. Porque, bueno, si no está en YouTube. Joan Manuel Serrat, está en YouTube. Joan Manuel Serrat hace un discurso cuando le entregan el honoris causa a la Universidad de Costa Rica, pero que es extraordinario, para definir, digamos, de una forma poética, mucho más poética de lo que yo no alcanzo, no podría describir, digamos, los desafíos, digamos, que plantea la estructura social y económica en la cual nos ha tocado vivir. Puede ser que la Edad Media era peor, pero lo que nos ha tocado vivir es esto, y lo plantea también, digamos, con un mensaje muy esperanzador. Así que, ya que, digamos, la tecnología de aquí no puede poner, a lo mejor al final lo van a poner, pero bueno, ¿no? Bueno, pero para terminar, ¿hay antídoto para esta violencia? Claro que hay antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? El antídoto tiene, primero que nada, que ver con lo que también lo escuchamos. Hay que tener confianza en los jóvenes. Hay que tener confianza en la infancia y en los jóvenes. Y más aún yo les doy elementos, ¿no es cierto? Les doy elementos para decir que el estudio sobre el desarrollo cerebral en la adolescencia hace que se producen cambios fundamentales, lo que llamamos la poda neuronal de la adolescencia, que son cambios fundamentales en el cerebro de los jóvenes. El cerebro de los jóvenes, digamos, es un cerebro que tiene una propensión a la búsqueda fundamental de novedades, ¿no? de nuevas estimulaciones, ¿no es cierto? Busca novedades, nuevas estimulaciones. Que eso lo manipulen los mercaderes, digamos, es que lo manipulen esos mercaderes, digamos, y que lo manipulen a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, ese es otro tema. Pero la esencia fundamental del neurodesarrollo de un joven en una adolescencia es que tiene una propensión a la novedad. ¿No? ¿Necesito la mano? ¿Todavía no? Sí, porque me iban a indicar 5 minutos antes. Bueno. Lo otro es la implicación social. Ahora sí está, la implicación social, ¿no? La implicación social. Los jóvenes, ¿no es cierto?, buscan las conexiones sociales, las necesitan las conexiones sociales. Aunque de nuevo volvemos al tema, estructuralmente, digamos, le están imponiendo un individualismo, digamos, porque le hacen creer que es más valioso este egocentrismo, ¿no es cierto?, de preocuparse, ¿no?, de los likes, ¿no?, que preocuparse, digamos, de participar socialmente. Por eso que yo estaba gozando cuando escuchaba, digamos, todo estas políticas para poder promover y fomentar el encuentro de los jóvenes alrededor del deporte, etc. Y lo otro que es muy importante es que el cerebro juvenil es un cerebro profundamente emocional, ¿no? Es emocional y que la emoción lo lleva a ser profundamente empático y comprometerse en causa. Fundamental, el tema del cambio climático, ¿no? ¿Quiénes son los líderes fundamentales? Los líderes fundamentales son la juventud. Y por último, digamos, la creatividad, ¿no? La última. Junto con eso, si lo asociamos, y ahora sí que, ¿no?, con esto, ¿no?, y nos ponemos nosotros, nos reconocemos, digamos, en estas características, ¿no es cierto? En esta característica explicamos que hay esperanza, ¿no es cierto? Hay esperanza. ¿No es cierto? Y cada uno de nosotros, digamos, tiene algo que aportar. Somos una gota de agua. Lo importante es que como gota de agua tengamos capacidad de desarrollar buenas prácticas, ¿no? Y que estas gotas de agua no se nos sequen, ¿no?, por la desesperanza,
ni menos, digamos, se contaminen o se corrompan. Para eso, el trabajo en red es fundamental. El trabajo en red es fundamental porque varias gotas de agua tienen muchas más posibilidades de protegerse, autoprotegerse. Y los profesionales que trabajamos con juventud o con infancia tenemos ese antídoto para no desesperanzarnos, ¿no? Muchas gracias, pero les transmito mi frustración porque mi amigo Serrat no estuvo en mi discurso.